Bien, estamos listos, hermanos. Discipulado de Efesios 4:23. Hoy es martes 3 de junio de este 2025. Ya estamos listos, ya estamos preparados. Así es que vamos a darle gracias a Dios, pues, por estas lindas oportunidades que nos regalan y para que nos rinda el tiempo, ¿no? Vamos a ver quién nos regala una oración. ¿Estás por ahí, Pau? Pau Víquez, Sí, Pau. aquí estamos. A ver Buenas si nos regala noches. una. Ok. Te damos gracias, Señor, por venirnos un martes más, conectarnos, Señor. Te pedimos que quites cada distracción que tengamos en nuestra mente o a nuestro alrededor, Señor, para poder entender el mensaje que tienes hoy para nosotros. Bendice a cada familia aquí representada, a los que nos podemos conectar y a los que tienen situaciones de enfermedad o situaciones familiares, Señor, que tú tomes el control. Ponemos al pastor en tus manos, Señor, para que siga siendo utilizado por ti, por tu espíritu, para que nos dé la enseñanza del día de hoy, Señor. Gracias por todas las bendiciones buenas que nos has dado y todo lo ponemos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. 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 Amén, amén, amén. Amén. Muchas Así es. gracias. No. Ok. Bueno, voy a compartirles pantalla nada más para un segundito. Ok, ahí me avisan si la ven, ¿no? Pastor, aquí está mi yerno casi. Salvador, Sí, Sí. mucho gusto. bienvenido, Salvador, hombre. Qué bueno que estás por acá. Bueno, este es un grupo, Salvador, nada más un grupo discipulado. Ya nos empezamos a reunir por allá justo unos mesecitos antes de la pandemia, ya en febrero del 2020. Empezamos a reunirnos primero presencial aquí en Costa Rica, después ya nos fuimos virtual y se fueron integrando algunas personas. Ahí tenemos a Esmeralda de Colombia, a veces se nos une Oscar desde Panamá, ustedes desde Estados Unidos, y bueno, la mayoría somos de aquí, básicamente con una intención sana de compartir un mensaje de la palabra. No es una prédica, porque la idea es, yo traigo un tema, lo ponemos sobre la mesa y la idea es que todos participemos, preguntemos, aportemos, ¿no? Esa es la idea del discipulado, son temas variados. No es que si yo me pierdo un martes y voy a perder el hilo. A veces son temas continuos, pero por lo general son temas independientes, ¿no? Lo empezamos un martes y lo terminamos ese mismo martes. Así es que bienvenido, Salvador, y cualquier pregunta, pues ahí estamos para lo que podamos apoyar. Muchas gracias. Ok, bueno, el domingo pasado estuvimos hablando en la iglesia del Tribunal de Cristo, ¿se acuerdan? Bueno, los que pudieron ver la prédica. Y los que no, pues los que no la hayan visto les aconsejo verla. Yo después la volví a ver y me gustó, me gustó. Casi me convierto. Pero bueno, entonces en línea a eso, bueno, son temas que uno debería manejar, ¿no? O sea, en la vida nuestra, en la vida natural, definitivamente hay algunos eventos que uno los tiene claros, ¿no? O sea, todos sabemos el día que nacimos. eh, todos tenemos presente, por ejemplo, cuando nos graduamos del colegio, la universidad, cuando nos casamos, inclusive, aunque hayan algunos que no traigan buenos recuerdos, algunos, pero bueno, la gran mayoría sí tenemos esa fecha como algo especial y porque pues es parte de los proyectos de vida que uno va llevando a cabo, ¿no? Las fechas de nacimiento de los hijos. Bueno, hay tantas cosas en lo natural que uno las tiene claras y que uno las recuerda, ¿no? Y en la vida cristiana también, ¿no? O sea, hay eventos que marcan la vida cristiana de uno, ¿no? Y que uno tiene que conocerlos, ¿no? O sea, cómo fue el asunto, cómo fuimos creados inicialmente a imagen y semejanza de Dios, a qué se refiere eso de a su imagen y a su semejanza, cómo fue la creación de todas las cosas que hoy por hoy vemos, eh, por cómo se dio ese proceso de la separación del hombre con Dios y que a raíz de eso hubo que establecer un plan para remediar eso, un plan de salvación. Bueno, hay tantos eventos que si uno los va llevando así, obviamente
debería uno manejarlo y tenerlo bien claro, ¿no? Lo que es, digamos, con eso del plan de salvación y la posibilidad que nos da o la oportunidad que nos da el Señor de poder volver a nacer, hablando espiritualmente y por medio de ese nuevo nacimiento tener la oportunidad de entrar en un proceso de restauración y todo eso, ¿no? Pero dentro de todos esos eventos que uno debería manejar, y lo he resaltado ahí en verde, está todo lo que tiene que ver con los tiempos postreros, ¿no? O sea, que también es una serie de eventos que deberíamos manejar. Entonces yo les hago una pregunta ahí, por ejemplo, ¿qué temas de los tiempos postreros se le vienen a ustedes a la mente? O sea, cuando hablamos de tiempos postreros, ¿qué es lo que a uno se le viene a la mente exactamente? O sea, ¿en qué piensan ustedes, básicamente? El fin de los tiempos. Fin de los tiempos, pero ¿qué más? Sí, porque tiempos posteriores, fin de los tiempos, pero como qué eventos. Cuando Como a el lo juicio bueno final. se le llama malo y a lo malo bueno. La apostasía, La apostasía, ¿qué más? La gran La maldad, tribulación, La la gran arrebatamiento, maldad, el tribulación, arrebatamiento, la maldad, la maldad el aumenta. aumento. ¿Qué más? Pero piensen en la eventos, construcción, ¿no? la construcción del La tercer venida del templo, Señor, La venida del guerra, Señor, la construcción del templo. ¿Qué más? guerra, rumores de guerra. Los El rumores de guerra, arrebatamiento, el arrebatamiento. Bueno, lo que vimos el domingo, ¿no? el juicio del trono blanco. El juicio del trono blanco, el tribunal de Cristo, la boda del Cordero. Bueno, si ustedes ven, hay una cantidad de eventos que hacen parte de los tiempos postreros. ¿Cómo se llama esa ciencia de la teología que estudia eso? la escatología. Escatología. La escatología es esa rama de la teología que se encarga de estudiar solo los tiempos postreros, ¿no? Y es algo tan, digamos, que amerita un estudio tan profundo que hay gente que se especializa en eso. Entonces, sí, todos esos temas es importante que uno los maneje, los tenga, pero hoy vamos a ver uno que es parte de esos eventos que ustedes por ahí lo nombraron, ¿no? Que tiene que ver con el Día del Señor que se menciona, ¿no? El Día del Señor, que básicamente es cuando el Señor venga. eh, que algunas personas lo tienen como un día de fiesta y un día de gozo, ¿no? O sea que, obviamente, ¿no? No, usted dirá, pastor, pero nosotros estamos anhelando ese día, ¿o no? Sí, pero también tenemos que tener presente que la Biblia lo describe como un día de dolores y un día de llanto, ¿no? De destrucción repentina, como el día de la ira de Dios, ¿no? Básicamente se menciona. Entonces, es bueno saberlo también, ¿no? Como les decía, es un tema que hace parte de la escatología y como lo hablamos el domingo, la escatología es algo que se presta para interpretaciones particulares, ¿no? Entonces, si usted pone a tres escatólogos ahí a que le hablen del arrebatamiento, a lo mejor los tres dan versiones diferentes, que va a ser antes, que la iglesia va a ser arrebatada antes, después o en la mitad. Bueno, hay muchas interpretaciones, ¿no? Y en esto del rapto, inclusive hay corrientes que creen que la doctrina del rapto y todo eso del arrebatamiento, eso es falso, que dicen que eso no se va a dar, ¿me entiendes? Aunque está en la palabra, ¿no? Y el tema de la tribulación. Pero no nos vamos a meter de lleno ahí, respetando un poco lo que dice Deuteronomio 29:29. ¿Y ustedes se acuerdan que dice Deuteronomio 29:29? Que las cosas, unas cosas son del Señor y otras cosas son para darlos a conocer a nosotros. Hay Lo que cosas eres. hay cosas que Dios revela para el hombre y hay cosas que no, que son de Dios. Entonces, hay cosas que han sido reveladas ahí en el libro del Apocalipsis, que es el libro obviamente que se trata sobre todos esos tiempos finales, y hay cosas que no, ¿no? Entonces, inclusive yo me voy más por esa línea y hay mucha gente que recomienda de que el libro de Deuteronomio, pues está bien, o sea, la gente que le gusta meterse de lleno y está bien. Pero hay algunas partes básicas del libro de Apocalipsis, perdón, no de Deuteronomio, de Apocalipsis, que es lo que hay que entender. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo aquí el libro de Apocalipsis que se dividía en tres partes, que el Señor le dijo a Juan que escribiera lo que él había visto? Y por eso él escribió el Evangelio, escribió las cartas, lo que él había visto del Señor, lo que estaba pasando, que eran las iglesias, las cartas a las diferentes iglesias, donde el estado de cada una de esas iglesias, si uno lo trae a tiempo presente, es lo que está pasando hoy, ¿no? Hay iglesias que han perdido su primer amor, hay iglesias que son tibias, hay iglesias donde hay falsas doctrinas, hay iglesias que sí se están esforzando. Entonces, cada una de esas siete iglesias representan a la larga lo que está pasando hoy en día. Y le dijo también, y lo que ha de venir.
que es del capítulo 4 de Apocalipsis en adelante, donde viene todo, alguna vez lo vimos aquí, que hay que volverlo a retomar y abrimos los 7 sellos y vimos las 7 trompetas y las 7 copas y nos dimos cuenta y podemos dimensionar que lo que se describe ahí es algo bastante tremendo, ¿no? Es algo de mucho sufrimiento como tal. Pero bueno, el caso es que el día del Señor, la frase como tal, es muy usada en la Biblia, ¿no? En el Antiguo Testamento se usa 19 veces el día del Señor, en Isaías, en Ezequiel, en Joel, en Amós, en Abdías, en Sofonías, en Zacarías, en Malaquías. En todos esos libros se menciona lo que es el día del Señor. Y en el Nuevo Testamento, 4 veces, en el libro de Hechos, en Tesalonicenses y en Segunda de Pedro, ¿no? Y bueno, en algunos pasajes de Apocalipsis es aludido, ¿no? Pero básicamente esas 4 veces en esos libros que están ahí, ¿no? También se menciona, digamos, no exactamente como el día del Señor, sino que se menciona, por ejemplo, en Isaías 13:6, y ustedes me van a decir qué hay de común en todas estas descripciones que les voy a mostrar. Por ejemplo, en Isaías 13:6 dice el día no, no es el día del Señor, pero habla del día de Jehová. Dice, aullad, porque cerca está el día de Jehová, vendrá como asolamiento del Todopoderoso, por tanto toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustias y dolores, se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto, se asombrarán cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella sus pecadores. Así lo describe Isaías como el día de Jehová, pero bueno, digamos que es el día del Señor también, ¿no? Eh, en Sofonías también se menciona como el día grande de Jehová. Dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto, día de asolamiento, día de tiniebla, de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Si ustedes ven ahí ya más o menos entre las dos descripciones que hace Isaías y Sofonías hay algo en común, ¿no? O sea, ¿qué encuentran ustedes de común hasta ahorita en esos dos? Que menciona el día de Jehová, el gran día. Sí, El día pero está cerca. es que está cerca, pero ¿qué más? Y va a Dolor, ser como de pastor. asolamiento y angustia. Angustia. Dolor, angustia, asolamiento, ¿me entiende? Es algo que por lo menos Isaías y Sofonías coinciden, ¿no? Y si nos vamos, por ejemplo, a Daniel, que lo menciona como el tiempo de angustia, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será liberado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Menciona a Daniel, ¿no? Jeremías dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces, todo el mundo coincide en que va a ser un día, un tiempo de angustia, o sea, tiene lo suyo, ¿no? Como tal. Entonces, eso se menciona en el Antiguo Testamento, pero vamos a utilizar digamos, pensando en el día del Señor como tal, algo que está en Segunda de Pedro capítulo 3, ¿no? Digamos que ya Pedro le está escribiendo a la iglesia cristiana, digamos, es como, nos sentimos como más familiarizados de pronto cuando hablamos de alguna carta escrita a una iglesia cristiana, ¿no? Considerando que nosotros hacemos parte, obviamente, o por lo menos que esos fueron los inicios de la iglesia como tal, ¿no? Antes de meternos a lo que Pedro escribió ahí en el capítulo 3, bueno, hay que considerar y que lo hemos hablado también, que a los apóstoles, digamos, en el siglo primero, cuando hablamos del siglo primero, ¿qué entienden ustedes cuando hablamos del siglo primero? Cuando decimos apóstoles del siglo primero, ¿ustedes qué entienden por eso? Los primeros 100 años después de Cristo. Sí, sí, digamos que fue exactamente casi después de que murió el Señor, lo que les tocó a ellos, ¿no? O sea, lo que ellos construyeron, ¿no? Entonces, a ellos, no solamente a Pedro, sino a todos, a ellos les tocó, pues, muy duro, ¿no? O sea, eso es como cuando uno va, no sé si ustedes han ido a explorar a un pantano, o han ido a explorar al bosque y todo eso, que ustedes matan un zancudo en una pierna y cuando matan un zancudo en una pierna ya hay otros 4 en el brazo, ¿no? Y me entiende, así es, ¿no? Entonces, a ellos les tocaba así en ese tiempo con la gente o con los que querían sembrar falsas doctrinas, ¿no? O sea, ellos atajaban a uno y aparecían 4 por otro lado
porque esa es como, era como la lucha de ellos, ¿no? Salía una cantidad de grupos que negaban todo lo que ellos enseñaban. Si ellos enseñaban sobre que Jesús era Dios, entonces salía un grupo que decían que no, que él no podía ser Dios, porque y algunos hablaban de la encarnación del Señor, entonces salían los grupos que decían que Dios no podía haber encarnado porque el cuerpo es inmundo y que, bueno, una cantidad de cosas, ¿no? Entonces, siempre tratando como de tirar abajo todas las doctrinas de Cristo, obviamente, que los discípulos implantaban en las diferentes iglesias que se iban formando como tal, ¿no? Entonces, había un grupo, por ejemplo, que negaban que Jesús era Dios, ¿no? Básicamente, precisamente por su naturaleza humana como tal, ¿no? Otros no creían en la reencarnación, como los saduceos. Otros querían desacreditar o tirar abajo una doctrina tan importante como es la venida de Cristo, ¿no? O sea, que es lo que vamos a ver ahorita en este segunda de Pedro capítulo 3, porque, digamos, el Señor mm, se fue, digamos, él ascendió con la promesa de que iba a volver, ¿no? O sea, y obviamente nosotros creemos que así va a ser. Es parte de la fe que nos sostiene como tal, de que el Señor va a venir, ¿no? O sea, básicamente, y en eso estamos como tal. Y por eso decía Pablo a Timoteo que él ya había corrido la carrera y que y ya había ganado su corona, ¿no? Y no solamente él, sino todos los que anhelaban la venida del Señor, ¿no? Entonces, uno a medida que se mete en la palabra, uno empieza a entender más cosas como tal, ¿no? Y cuando yo pongo esa ilustración que está ahí es porque yo y varias veces he contado esa anécdota de que uno creció, yo no sé si a usted les pasó, ¿no? O aquí, o no sé si Esmeralda le tocó en Colombia, uno pasó por esa experiencia, que a uno le decían, ¿no? O sea, a uno le decían, vea, cuando usted ve a un mendigo en la calle, ayúdelo, porque ese puede ser nuestro Señor Jesucristo que ya volvió. Yo no sé, yo escuché eso, ¿no? Y entonces por eso uno ayudaba a la gente, ¿no? A los indigentes, uno decía, ¿será que este será el Señor? ¿Me entiende? Pero uno en medio de su ignorancia, ¿no? Porque ahora que nosotros conocemos palabras, sabemos que cuando el Señor venga ya no va a venir a llevar palo, ¿no? El Señor ya vino, no que lo humillaran porque a él no lo humillaron, ¿no? Acuerde que a uno, cualquier persona puede querer intentar humillarlo a uno, pero si uno no acepta la humillación, pues uno no es humillado, ¿no? El Señor trataron de humillarlo, pero él no se dejó humillar, no recibió el agravio como tal, pero nosotros sabemos que él vino en una etapa digamos, de restaurar una relación, restaurar a la gente, rescatarla. Como le dijo él a la adúltera aquella, le dijo, bueno, yo no te voy a condenar, ¿no? Vete y no peques más. ¿Por qué? Porque yo no he venido ahorita en esta venida, yo no he venido a condenar al mundo, más bien he venido a que el mundo sea salvo por mí, digámoslo así, por el sacrificio que se va a hacer, ¿no? Pero cuando él venga la segunda vez, ahí sí es otra cosa, ¿no? Él ya no va a venir como un mendigo ni nada, no, va a venir como rey, ¿me entiende? Eso lo sabemos cuando, pues ahora que conocemos palabra, ¿no? Pero cuando no conocíamos nada, pues todo ese tipo de cuentos o fantasías uno se las podía tragar, ¿no? ¿Entiende? Ayúdale al mendigo porque ese puede ser nuestro Señor Jesucristo que ya volvió. A mí nunca me Entonces, dieron eso. ¿nunca le dijeron eso? Bueno, a mí sí. Había que Entonces, ayudarlos, pero no me hablaban del Señor. sí, sí, no, pero a uno le decían, ese puede ser nuestro Señor Jesucristo que ya regresó, ayúdelo, bueno, está bien. Nosotros sabemos también que el Señor dice, bueno, el que ayuda a uno de los míos, pues me ayuda a mí, ¿no? Pero sabemos que lo dice en otro contexto. Entonces, segunda de Pedro, capítulo 3 del 9 al 14, Pedro en la carta que está escribiendo a la iglesia hace alusión a esto de la venida del Señor, ¿no? Que ya sabemos que es el día del Señor como tal, ¿no? Él escribe así, dice, el Señor en esta parte, ¿no? Ahorita vamos a agarrar un poquito más atrás para que entremos en el contexto, pero él le dice a la gente, el Señor no retarda su promesa. Ahora, ¿por qué Pedro le está dando estas explicaciones a la iglesia o le está diciendo esto? Ya empezando con esa frase, vea, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. ¿Por qué? De acuerdo a lo que les dije ahorita. Porque Él espera que todos procedan al arrepentimiento. Sí, pero ¿por qué él les está explicando o le está diciendo a la gente, vean, no, 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 eso, el Señor no es que esté retardando su promesa, que algunos están diciendo ahí que por tardanza. ¿Por qué? Por lo que les dije ahorita, ¿no? Porque había una cantidad de corrientes en las iglesias y una de esas corrientes era que estaban diciendo que no, el Señor ya, él no va a venir, eso nada que ver, como lo vamos a leer ahorita. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros
no queriendo que ninguno perezca. Acuerde que la intencionalidad de Dios se mueve en dos pilares, ¿no? Uno es que nadie se pierda, esa es la intencionalidad de Él. Obviamente mucha gente se va a perder, ¿no? Pero la intención de Dios es que nadie se pierda y parte de eso es que está todavía esperando pacientemente que la gente proceda al arrepentimiento. Entonces, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero el día del Señor, ahí está hablando del día del Señor, lo que estamos hablando ahora, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Entonces, lo que Pedro le está diciendo a la iglesia en esta segunda carta, ¿no? Entonces, vamos a estar trabajando ahí en esta segunda de Pedro, ¿no? Pero para entender un poco todo eso, vamos a irnos subiendo un poquito desde el versículo 1, ¿no? De esta segunda carta de Pedro, para que entendamos un poquito más, ¿no? ¿A quién le está escribiendo la carta Pedro? Obviamente le está escribiendo la carta a la iglesia. ¿Ustedes se acuerdan a qué iglesia, a quién? Es que cuando uno dice A los car- judíos. a los judíos, ¿que qué? La dispersión. Que estaban dispersos, o sea, que habían salido en la diáspora, ¿se acuerda? De los que estaban dispersos en diferentes partes, porque él está en Roma propiamente, y por lo que lo vamos a ver ahorita. Entonces él está escribiendo Pastor, esta segunda carta de Pedro, y él escribe, amados, esta es la segunda carta que les escribo. En la primera él dice, le escribo a las 12 tribus dispersos, todos los que están dispersos en diferentes ciudades ahí en Roma, ¿no? Dice, escribo esta segunda carta y en ambas, o sea, en la primera y en la segunda, dice, despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Acuérdate que cuando en la Biblia usted lea, a veces dicen los profetas y los apóstoles, ¿no? Cuando hablan lo que está escrito en cuando habla de la ley, los profetas y los apóstoles, a la larga, si yo sumo esos tres, ¿qué me da? Toda la Biblia. Toda la Biblia, ¿no? Porque la ley, generalmente cuando habla de la ley, hablan de los 5 libros de la Torá. Cuando hablan de los profetas, el resto de libros de los profetas menores y mayores. Y cuando hablan de los apóstoles, pues hablan de los evangelios y las cartas, ¿no? Paulinas y las cartas que pastor, escribió. Sí, disculpe, ¿cuáles son los elementos de los que habla la Biblia? los elementos. Ujú. ¿A En segunda de Pedro. a dónde fue que vimos eso? Aquí en segunda de Pedro 3, 10, 10, 11. Y dice que los elementos se fundirán. Ujú. Bueno, ahora La llegamos destrucción será allá. por fuego. Ahora Ah, llegamos ok. allá. Vamos a ir versículo por versículo, pero ahorita, y ahí dice, ¿no? Ahí mismo Sí. dice cuáles son los elementos. Ah, ok. Ahorita lo vamos a ver. Porque vamos a ir versículo por versículo. Cuando él escribió el versículo 1 y 2, obviamente está diciendo que esta es la segunda carta, que los exhortan, que consideren todo lo que ya ha sido escrito, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia en ese momento estaba siendo sometida a una persecución muy brava, ¿no? O sea, acuerdan que hemos hablado ahí de un emperador romano que se llamaba Nerón, o que se llamaba Nerón, que era tremendo, era malo, ¿no? Es que con ese nombre, yo les he dicho que es como nombre de perro, ¿no? Bueno, por lo menos en Colombia a muchos perros les ponen Nerón. Entonces, así sería de malo, ¿no? Entonces, los está animando, ¿no? Les está exhortando cuando dice vuestro limpio entendimiento, es con un entendimiento claro, ¿no? O sea, que tengan presente, que se mantengan firmes de todo lo que ya ellos saben que ha sido escrito tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ¿no? Y bueno, la primera carta, cuando él escribió la primera carta, se centraba mucho en los peligros que venían desde afuera,
sea, había muchos peligros desde afuera de la persecución y por eso es que él le decía a la iglesia en la primera carta, vea, cuando ustedes pasen por la prueba, pues no se extrañen o no se extrañen como si cosa rara estuviera pasando, si eso hace parte del caminar cristiano, más bien gócesen en la prueba. Bueno, todo le escribían de los peligros que venían de afuera, pero en esta segunda carta él ya advierte sobre los peligros de adentro, ¿no? Porque ya era algo que estaba carcomiendo adentro, poniendo en entredicho la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Siempre desde adentro comienzan a tejerse doctrinas ahí y es más peligroso eso porque uno de la gente de afuera pues espera de todo, ¿no? Porque pues hay gente que no va con uno, pero y cuando las cosas vienen de adentro, pues uno tiende a confiarse un poco más y eso hace que sea más peligroso como tal, ¿no? Bueno, ya en el versículo 3, él comienza diciendo, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, que a eso es lo que se refería él cuando dicen, no se olviden de todo lo que ya ha sido advertido, ¿no? Esto de que en los tiempos postreros nos iban a venir falsos profetas, apóstatas, burladores, amadores de sí mismo, con apariencia de piedad. Bueno, todo eso está escrito, ¿no? Entonces, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Entonces, ¿a qué se refieren esos burladores? Bueno, obviamente falsos maestros que sembraban disensión, eh, cuestionaban a toda hora las doctrinas fundamentales de lo que era el Evangelio de Cristo. Acuerde que hay doctrinas, pero hay doctrinas que son pilares, ¿no? Dentro de ellas está, por ejemplo, lo que es la parte de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pero dentro de esas doctrinas fundamentales está esta, ¿no? Que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que es, o sea, es una de las doctrinas claves del Evangelio de Cristo, ¿no? O sea, porque eso es lo que nos mantiene, ¿no? Expectantes, con la esperanza viva, básicamente saber que el Señor va a volver y que si no estamos vivos cuando Él vuelva, pues por lo menos nos va a encontrar el momento en que Él nos llame, pues firmes, ¿no? O por lo menos agarraditos de Él, preparados, ¿no? Entonces, si hay algo que nosotros tenemos que tener firme y eso es que es saber que el Señor va a venir, ¿no? O sea, eso es algo que tenemos que tenerlo bien claro, ¿no? Eh, obviamente nosotros sabemos que tienen que suceder ciertos eventos, como lo mencionaban de pronto ahora, que la construcción del templo, que el pacto de paz de Israel con los enemigos, que bueno, todo eso son señales que tienen que ocurrir, pero a veces uno mira alrededor y ve que las señales cada vez son como más claras, ¿no? O sea, cada vez hay. Ahora ustedes dirán, pastor, pero toda la vida han habido rumores de guerra, y es cierto, ¿no? Lo que pasa es que ahorita, por ejemplo, si en este momento estuvieran por allá hablando en Rusia, por allá, y surja un rumor de guerra, y nos damos cuenta, pero así, ¿no? Por la tecnología que hay ahora. Antes de pronto no era tan palpable el asunto, ¿no? Lo mismo la maldad, ¿no? Ahorita mejor no le menciono eso para no, pues más adelante tengo un comentario. Pastor, Sí, señor. yo escuché en las noticias que hay 56 en el mundo. Actualmente hay 56 eh, ¿Guerras? guerras. Sí, sí, pero hay muchas de las que uno ni cuenta se dan, ¿no? Porque hay algunas otras que tienen más manejo político y todo ese asunto, entonces son más difundidas, digámoslo así. Pero bueno, el caso es que este evento de lo que es el regreso de nuestro Señor Jesucristo es algo que tenemos que tener presente y firme. Ahora, hay gente que no lo cree, ¿no? Que era con lo que tenía que lidiar Pedro en la iglesia y por eso les escribió la carta, ¿no? Ahora, ¿cómo ven, la gente que no cree, cómo ve esto del regreso del Señor? Bueno, está escrito ahí en la palabra en el versículo 3 y 4, dice, sabiendo primero esto que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, dice, pero es que me tienen con eso de que viene, que no viene, que viene, que viene, pero no sé, de tiempos antiguos yo veo que la cosa sigue igual. Es lo que dice esta gente, ¿no? Y por eso es que dice que son burladores, porque prácticamente en las cosas de Dios poner en entredicho algo que él mismo dijo, pues es prácticamente como burlarse, ¿no? O sea, por eso hablan de burladores o que le llaman escarnecedores en algún otro lado, ¿no? Pero menciona ahí que viven andando en sus propias concupiscencias. Acuérdate que la concupiscencia, eh, que es lo que Santiago menciona, que cuando uno peca,
Y cuando alguien es tentado, que no diga que Dios lo tentó, y no que cada uno es tentado de su propia, ¿qué cosa? De su propia concupiscencia, ¿no? Concupiscencia, que es toda esa información fuera del reino de Dios que nosotros tenemos aquí en la mente, que hace parte de nuestra naturaleza caída, son todos esos deseos ansiosos eh, desordenados que generan placeres, por lo general sexuales, pero no necesariamente solo en esa línea, sino todo lo que sea apartado de Dios, digámoslo, todos esos anhelos desordenados como tal, que hacen parte de nuestra naturaleza caída, que hacen parte del viejo hombre como tal, que están ahí, ¿no? Están ahí, porque acuerde que la información está aquí. Nosotros no podemos borrarla, ni mucho menos, ni Dios la puede borrar. Lo que tenemos que hacer es controlarla, ¿no? Por eso es que a veces dice que cuando uno tenga un pensamiento ahí, llévelo cautivo a los pies de Cristo, ¿me entiende? Hay que tener ese dominio propio de controlarlo, ¿no? Santificar a Dios en nuestra mente como tal, pero que la información está ahí está, ¿no? Entonces, lo que pasa es que hay algunos que son presos de su concupiscencia, o sea, que no la controlan, sino que más bien ella lo controla a mucha gente, ¿no? Entonces, esta gente, que es la descripción que hace Pedro, básicamente son burladores, viven así, básicamente quieren vivir una vida prácticamente ignorando que Cristo viene. La gran mayoría de la gente que prefiere más bien ignorar que el Señor viene es porque digamos, en el fondo uno podría decir que les aterroriza el tener que rendir cuentas como tal, ¿no? A veces la gente prefiere ignorar a Dios precisamente para no sentir ese karma o ese de que van a tener que rendir cuentas, ¿no? Entonces, por eso a la gente, mucha gente le gusta ese tipo de doctrinas de, no, aquí uno muere ya, y el muerto al hoyo, y el vivo al baile, ¿no? Y entonces ya, esto aquí llega hasta aquí, ¿no? Y el infierno, no, el infierno lo vive uno aquí, ¿me entiendes? Entonces, todos esos temas, la gente prefiere ahí ¿por qué? Porque, ¿qué es lo que enseñan las doctrinas de Cristo? Que, bueno, no, después de la muerte hay que ir a dar cuentas, o sea, ¿me entiende? Hay que ponerse a cuentas con aquel que nos ha creado, entonces eso no le gusta a más de uno. Entonces prefieren más bien vivir una vida ignorando que el Señor va a venir, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces prefieren seguir enredados en sus pecados, en sus vicios, en todo, sin querer cambiar, ni mucho menos, y más bien tratando de argumentar que todo lo que se ha dicho de la segunda venida del Señor, pues eso es mentira, que eso son fábulas, que por eso la gente tiende a desacreditar la Biblia. Es que la Biblia la escribieron hombres, cierto, pero inspirados por Dios. Es que la Biblia es un libro de fantasías y bueno, de todo. Precisamente ¿por qué? Para no tener que dar cuenta, ¿no? Básicamente en eso. Entonces, hay mucha gente que hoy por hoy se burla del evangelio, se burla de lo que la palabra dice, se burla de todo, ¿no? De la iglesia como tal, bueno, y sin querer uno equiparse al nivel de Dios, pero burlarse de la gente que predica la palabra, burlarse de la misma palabra, pues es burlarse de Dios mismo, ¿no? Porque Dios y su palabra, pues son uno, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Entonces, esta gente, que ya sabemos que son burladores y todo, pues hay dos cosas que ignoran, ¿no? Ignoran dos cosas muy importantes, lo dice el versículo 5 y 7. Dice, estos, o sea, la gente que se burla de eso, ahora ustedes dirán, pastor, pero eso era en la época de Pedro. No, no, no. Hoy en día sigue habiendo gente que se burla de lo que la palabra dice, ¿no? Y entre lo que la palabra dice es que el Señor viene, Cristo viene. Usted le dice a la gente, Cristo viene. Y hay gente que se burla, ¿no? Cómele. Ahí está Mario. Bueno, saludos a Mario, que por ahí se integró. Mario, ahorita más tarde te saludamos. Hermano, sí, aquí estoy por acá, estoy acompañando. Eso, Mario. Estamos hablando, Mario, no sé si agarraste desde el principio el tema. Empezamos a hablar del Día del Señor, pensando en temas de los tiempos postreros, ¿no? Porque el domingo pasado en la iglesia empezamos a hablar del Tribunal de Cristo, y quería darle un poquito de continuidad a eso. El próximo domingo en la iglesia, si Dios lo permite, estaremos tocando el tema de la doctrina del infierno, ¿no? Que son doctrinas que a veces tienden a descalificarse y como a burlarse de eso. Y parte de eso es lo que estamos hablando del Día del Señor, del regreso del Señor, y estamos en la segunda carta de Pedro, donde él está explicando a la iglesia, diciéndole, no le hagan caso a esa gente, porque esa gente se sale de lo que es la doctrina del Señor, y ellos básicamente son burladores y viven bajo su propia concupiscencia, todo lo que estamos leyendo, ¿no? Y estamos leyendo aquí que esta gente ignora dos cosas que son bien importantes, ¿no? O sea,
Dice la palabra ahí en lo que escribe Pedro, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, ¿no? Que proviene del agua y por el agua subsiste. Eh, Cuando dice aquí, para ver si usted, porque de eso se trata el discipulado básicamente, esto no lo podría hacer un domingo, ¿no? Porque no podría estar uno parando a preguntar, aunque yo pregunto mucho en la iglesia, y ahí siempre contesta ahorita, pero no importa. Pero aquí dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Digamos, aquí cuando dice proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo entonces pereció anegado en agua, ¿no? Digámoslo todo mejor. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, aquí está mencionando que esta gente ignora dos cosas particularmente, ¿no? Primero, que ya el Señor derramó juicio sobre los pecadores, ¿no? ¿Cuándo fue eso? Cuando él vino. El diluvio. No, cuando Él vino, no. Eh, con el agua, sí, porque ahí arriba lo dice, ¿se acuerdan? Dice, entonces pereció anegado en agua. Ya el Señor una vez derramó juicio sobre los pecadores, ¿no? Estamos hablando El en diluvio. los tiempos de Noé, ¿se acuerdan? Ahorita vamos a ver que la maldad había crecido tanto que hubo juicio, básicamente, y que por eso el asunto del arco iris es una señal que indica que, Que no volvería a acabar el mundo en agua. exacto, que no volvería, que ya no lo volvería a hacer, digámoslo así, es como una señal de pacto, ¿no? Es un pacto que Dios hizo en ese entonces, ¿no? Sí, Entonces, señor. ya el Señor lo había hecho, ¿cuándo? En la época de Noé, y lo volverá a hacer sobre aquellos que rechacen su obra. ¿Cuándo lo volverá a hacer? Final de los tiempos. En el ¿Cuándo? día del Señor. Sí, sí, en el día del Señor, cuando Él venga, ¿no? Lo volverá a hacer. Y dice ahí, en lo que leímos ahorita, que esta gente, ellos ignoran voluntariamente, ¿no? Ignoran voluntariamente. Cuando dice ignoran voluntariamente, es porque la ignorancia bíblica, o sea, la ignorancia siempre ha sido, es y será una decisión personal, ¿no? El ignorar es algo voluntario, o sea, la gente ignora las cosas de la palabra de Dios porque quiere, ¿no? Porque la Biblia está al alcance, o sea, la persona que diga hoy en día que es que no encuentro una Biblia, o sea, todavía no estamos en esa, estamos entrando en esas épocas, pero todavía no estamos ahí de aquello de que van a ir de norte a sur, de este a oeste buscando la palabra y no la van a hallar. Todavía no estamos ahí, ¿no? Estamos entrando, ¿no? Porque cada vez es más difícil encontrarla, pero todavía hay acceso, o sea, las Biblias están ahí, en Internet están las Biblias, ¿me entiendes? Entonces, el que ignore bíblicamente lo que la palabra dice, obviamente la Biblia, pues es una ignorancia voluntaria, ¿no? Es simplemente porque quieren, es una ignorancia escogida, ¿no? Básicamente es una decisión personal. Ok, entonces ya el Señor hubo juicio en agua, eh, y va a haber ahora juicio, pero al final dice que este juicio está destinado ¿para qué? Para el fuego, ¿no? Bueno, bueno. El que quiera saber cómo va a ser eso, pues en Mateo 24 es todo un capítulo que se dedica a los tiempos finales y del 29 al 39 habla de todo lo que va a pasar y las señales cósmicas y todo eso, pero va a ser con fuego como tal. Entonces sigamos indagando lo que Pedro está diciendo a la iglesia. Dice, ¿qué era lo que él se había preguntado? De los no, todavía no hemos llegado a cuáles son los elementos, ¿no? Porque eso está más adelante. Es que me están preguntando por acá, Elsa, que si ya, ya le contesté, no, todavía no hemos llegado allá. Vamos en el 8-9. Entonces, recuerden, ¿no? Acuérdense que esto es una carta, ¿no? Y las cartas tienen esa característica. Hay un saludo y después hay un desarrollo. Entonces, Pedro está escribiéndole a la iglesia, diciéndole, bueno, que no ignoren lo que ya está escrito en la palabra, que ya les ha sido advertido, que van a venir burladores, que esa gente vive presa de su concupiscencia, que son, bueno, lo que sea, pero que ellos ignoran dos cosas que son claves, que ya el Señor hubo juicio algún tiempo y que él mismo dijo que lo iba a volver a hacer, pero que esta vez iba a ser con fuego y bueno, todo eso. Ya lo está diciendo. Entonces sigue él diciéndole a la iglesia, mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, que es lo que empezamos leyendo, ¿no? Entonces, no es que el Señor esté, digamos, no es que no vaya a venir o que sea mentira todo eso, sino que
pues básicamente pacientemente está esperando, digámoslo así, a que la gran mayoría de la gente o la más que se pueda, pues la gente proceda al arrepentimiento como tal, ¿no? Que podríamos asociarlo esto con la parábola aquella de la higuera, ¿se acuerda? Que llegó el dueño de la viña y que le dijo, no, hombre, yo ya llevo, vengo 3 años y eso no da fruto, cortémosla. Dicen, señores, esperemos un momento, démosle un añito más para trabajar con ella y esperemos a ver, ¿no? O sea, démosle un añito más. Entonces, es algo parecido a esto que está aquí, ¿no? Pacientemente esperando a ver, por lo menos que, por eso es que es clave, hermanos, en esto de que por el lado del Señor Él está haciendo lo suyo, ¿no? ¿Qué es? Esperando pacientemente, pero obviamente de nada serviría eso si el resto del equipo, acuérdense que nosotros somos colaboradores de Dios, es algo que ya no me canso de repetirlo, somos colaboradores de Dios en esa gran empresa que tiene Dios, que es que nadie se pierde, que la gente lo conozca. Pero si no hay gente que meta mano en eso, pues a la larga no se va a poder avanzar en ese punto en particular. Y entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros ahí como iglesia? Predicar. Predicar. O sea, el Señor está pacientemente esperando, ¿no? Eso es como el dueño de la viña que le dijo, corte eso, y él dijo, no, no, deme un añito, yo le predico, la abono, ¿me entiende? Entonces, hay que predicar, porque uno diría, ¿y esa gente por qué no se arrepiente? ¿Esa gente por qué no le entrega su vida a Cristo? Pero ¿cómo van a creer? ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo van a creer Si nadie les habla Nadie les habla. si no hay quienes Y nadie prediquen? les predica. Entonces, ahora el tema es que para predicar o para por lo menos presentar el plan de salvación o presentarle a Cristo a alguien, pues uno tiene que tener por lo menos un mínimo de preparación, ¿no? O sea, mínimo por lo menos, ¿no? O sea, pero hay gente que dice, es que yo no sé, pero acuerden lo que acabamos de ver ahorita, ¿no? ¿Es una ignorancia qué? Voluntario. eh, Escogida. Escogida. Escogida Exacto. Voluntario. voluntaria, ¿no? Como quieran, es una ignorancia escogida voluntaria. Entonces, ¿cuánto tiempo no estuvo uno, por ejemplo, yo empecé en las cosas del Señor allá tenía que 34 años, imaginen ustedes, 34 años, tanto tiempo que pasó, ¿no? Y de ahí en adelante es que vino uno a medio conocer, a conocer la palabra, y lo que uno hasta ahora conoce, y todavía falta mucho por conocer, ¿no? Pero pastor, tanto, sí, Esmeralda. a usted le tuvieron que esto predicar mucho para que usted fuera a los pies del Señor, ¿o no? Es que el tema, Esmeralda, conmigo, eh, es que yo era un pan dulce, no, mentira. No, yo de pronto caía en eso de decir, es que yo no soy malo, ¿me entiendes? Yo no soy un borracho, no soy un Sí, drogadicto, no, pero sí, la gente, yo no peco, yo le deseo eso, al Señor ¿me que diga, entiende? Pero el tema es que yo, digamos, yo siempre he sido de raíces católicas, o sea, mi familia es 100% católica, mi mamá es full católica y todo eso, entonces pero usted no resistió. yo fui católico mucho tiempo, pero yo les contaba a la iglesia que yo conocía, sin leer la Biblia, ¿ah? Yo conocía muchas historias bíblicas porque veía películas. Yo no sé, Esmeralda, si usted en Colombia alcanzó a ver que todos los sábados en la televisión pasaban una serie que se llamaba Grandes Héroes de la Biblia. Yo no sé si a usted le Ajá, tocó. sí, ¿Tampoco es de esa época o qué? No, qué barbaridad. sí, claro, Bueno, el caso sí. es que los sábados era un plan familiar, sentarse, y eran como a las 10 de la noche, 9 de la noche, grandes héroes de la Biblia, eran películas bíblicas, 1 hora, la historia de Moisés, la historia de Noé, la historia de Sansón, eran Pero historias bíblicas. no les E- ponía mucha atención. Entonces, sin leer la Biblia, yo conocía historias bíblicas, además de que mantenía metido en la iglesia, que era monaguillo. Entonces, yo tenía cierta inclinación hacia las cosas de Dios, aunque no era cristiano. Pero sí, por ejemplo, la que llegó primero a la iglesia, en el caso mío, ya que Esmeralda preguntó eso, fue Milena. Digamos, Milena comenzó a ir a la iglesia primero y me invitaba a mí, me jalaba. Entonces, yo a veces un domingo iba a la iglesia cristiana y después entre semana iba a la Por católica y darle así, gusto a ¿no? Milena, Y por así darle gusto a Milena. me mantenía así, entonces los domingos le decía a Milena, es que Marco, que estaba pequeñito, es que el niño está muy pequeño, él molesta mucho allá, yo mejor me quedo cuidándolo aquí, vaya usted, vaya usted. Pero yo me quedaba viendo partidos, ¿no? Entonces empezó por ahí, ¿no? Y yo le contaba mi testimonio de que bueno, una vez me invitaron a una célula de una iglesia aquí, hasta que tanto me invitaron hasta que fui. Y entonces a mí me impactó un poquito, pues digo un poquito porque fue como un gancho, ¿no?
ver a un grupo de varones ahí reunidos, hablando de la palabra. Entonces, pues generalmente uno va a grupos de varones a hablar de política, de mujeres, de fútbol, pero hablando de la Biblia y todo eso. Entonces yo aportaba ahí, que ellos me decían, "Oye, ¿tú conoces palabra?" Y digo, no, no, yo no, nunca no he leído la Biblia, yo es que veo es películas. Pero interactuamos, ¿no? Entonces, después de eso fui a un mini encuentro de ellos, que fue un viernes a sábado. Pero bueno, ese mini encuentro a mí en una sola noche me quebraron maldiciones generacionales, me ungieron, Fueron de todo. bueno, me hicieron de todo esa noche, pues yo no entendía nada, ¿no? Pero bueno, yo no seguí en eso. Ya después sí fui a un retiro, digámoslo ya, de la iglesia de Efesios, que en ese tiempo hacíamos retiros. Y yo, digamos, ahí fue donde le entregué mi vida al Señor y empecé, ¿no? De ahí en adelante, pues hasta el sol de hoy, ¿no? Pero, o sea, que no fui tampoco un hueso duro de roer, Esmeralda, si esa es la pregunta, Sí, ¿sí? sí, No, eso es lo que yo estoy tenía cierta sucediendo. inclinación, ¿no? Entonces ya era como, faltaba como el empujoncito, como tal, ¿no? Porque es que hay gente que uno le predica y le dice y le dice y le dice y no. Sí, sí, es complicado, pero de todas formas no hay que cansarse, ¿no? O sea, hay que seguir haciendo el esfuerzo, ¿verdad? A no ser de que uno esté, ya que lo maltraten y todo eso ya es otra cosa, ¿no? Pero a veces hay una parábola del juez injusto, ¿no? Que hace referencia a eso. Pero bueno, el caso es que entonces el Señor obviamente está haciendo lo suyo pacientemente, pero siguen habiendo personas, dice, pero ¿cuándo va a hacer eso? Y a lo mejor aquí el tema no es tanto que cuándo va a regresar el Señor, ¿no? Porque no sabemos cuándo. Entonces, si a uno le preguntan, pero al fin, ¿qué? ¿Cuándo va a regresar el Señor? ¿O cuándo es que viene? Digo, nadie lo sabe. Pero la pregunta no es esa, uno tratando con gente, ahora que Esmeralda pone el tema de tratando con gente que a lo mejor sea bien dura, la pregunta crucial no es esa, de cuándo va a venir el Señor, la pregunta es, ¿usted está listo? Si Él viene, ¿usted está listo? Entonces la pregunta es, ¿cuándo usted le va a entregar su vida al Señor? O sea, el tema no es cuándo venga, porque si uno está listo, no importa cuándo venga, pues que venga hoy, mañana, dentro de 1000 años, no sé, lo que sea, o si me muero yo primero. El tema, si yo estoy listo, pues no interesa cuándo venga, ¿no? O sea, porque dice, lo importante es que cuando venga, me encuentre listo y haciendo lo que Él me ha mandado a hacer, ¿no? Siempre Eso es lo más buscando. importante, ¿no? Entonces, el Señor podría venir cuando Él quiera. Él dice que va a venir como ladrón en la noche, ¿no? Pero si viniera hoy, pensemos, si el Señor viniera hoy, eh, pensemos, ¿no? ¿Cuánta gente de nuestras familias o de nuestro entorno cercano se salvarían o se condenarían, ¿no? Imagínense, ¿cuántas? De mi familia, de las de ustedes. Entonces, pensando en eso, uno diría, uy, pensándolo en eso, no, es mejor que no venga todavía, para ver si pacientemente, como dice Esmeralda, uno puede insistir, a ver si logra que realmente más personas por lo menos le entreguen su vida al Señor, ¿no? Que eso es lo más importante. Pero el caso es que dice la palabra que va a venir como el ladrón en la noche, y acuerden que todos sabemos cómo llega un ladrón en la noche a la casa, ¿no? Porque si uno supiera la hora exacta que va a llegar el ladrón a la casa, pues créanme que uno lo espera detrás de la puerta con un bate de béisbol, ¿no? Para no ser tan violento, ¿no? Pero bueno, básicamente es esa, ¿no? Entonces, a raíz de eso, recuerden, vamos llevando el hilo de la carta, ¿no? A raíz de eso, que Pedro le está diciendo todo eso a ellos, advirtiéndole, a raíz de eso, después viene ya el consejo a la iglesia, ¿no? Es decir, cuál debería ser la actitud realmente, cómo deberíamos comportarnos. Y por eso en el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, que ahí donde dice, que era lo que preguntaba eh, Elsa, ¿no? En el versículo 11 dice, porque Obviamente. déjeme ver un toquecito. Yo estoy acá, ¿no? En el versículo 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, ahora, ¿cuáles son las cosas que van a ser desechas, no? Leamos el versículo 10, dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí nos remite a Mateo 24:43 para ver, para completarlo un poquito, porque Mateo 24 es digamos, el capítulo que se dedica exactamente a esto. Mateo 24:43
Dice la palabra del Señor en 43, dice, velad porque no sabéis a qué hora va a venir nuestro Señor, pues sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora viene el ladrón, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también nosotros está preparados porque el Hijo del Hombre vendrá con la hora que no pensáis. Pues bueno, el siervo que, bueno, no habla ahí de los elementos como tal. Pero bueno, el caso es, cuando habla de los elementos que van a ser desechos, es que todo va a ser todo va a ser destruido como tal, ¿no? Cuando habla de elementos ahí, no es clara la palabra en saber qué es exactamente, pero si lo metemos en el contexto de lo que está hablando, habla de todo, ¿no? Lo que conforma lo que vemos como tal. Por lo menos así lo entiendo yo. No sé si hay alguien que tiene alguna otra interpretación por ahí de lo que estamos leyendo ahí. Pastor, Bueno, ¿no pastor, son Ujú. los elementos de la tierra, el agua, el fuego y el aire? Pues sí, todo lo que compone lo que ha sido creado, digámoslo así, porque cuando nosotros estuvimos viendo en la parte del Apocalipsis que de los siete sellos y las trompetas y las copas que hablaban de que el mar, prácticamente el mar iba a ser, pues todo lo que había en el mar iba a ser destruido como tal, y que y que el sol iba a quemar de tal magnitud que todo se iba a destruir. Bueno, entonces asumimos obviamente Elsa ahí que cuando habla de elementos está hablando de las cosas, ¿no? Porque ahí mismo dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice en el 10, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, eh, deja ver dónde están, ta, 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 ta. Y entonces dice, y el Señor no retarda su promesa, es paciente, ninguno perezca, pero el día del Señor vendrá como la en el cual los cielos pasarán con grandes estruendo y los elementos ardiendo serán desechos, ¿no? Básicamente los elementos que conforman la creación como tal, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, todo eso hace parte de eso. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, cuando habla de todas estas cosas, habla de básicamente lo que compone lo que hay en lo que hay creado, pues, o sea, todo va a ser destruido como tal, ¿no? Básicamente, ¿no? Ahorita le buscamos a ver si encontramos alguna, porque ahí hay algunos versículos. Es más, vamos a leer Apocalipsis 16:15 a ver si de pronto está relacionado, porque dice ahí. Apocalipsis 16:15 dice, a ver si de pronto tiene relación. No, dice, aquí yo vengo como ladrón en la noche, y lo reunió, no dice, no dice básicamente. Pero sí, sí los elementos que son destruidos sí se ven así uno por uno, digámoslo, cuando se abren los Por- sellos y todo eso, ¿no? Vieras que ahora que usted dice eso, habíamos escuchado y hemos leído nosotros que Dios le dijo a Noé, creo, cuando hizo el pacto con él, que no iba a volver a destruir la creación. Ujú. Entonces ahora que escucho esto, se me hace una confusión. No, pero es que él le dijo que no le iba a volver a destruir. Pero Qué en fuego, completo. en agua. En Con agua. agua, con agua, ¿no? ah, Pero Ever, ahorita lo que viene es con fuego, ¿no? Ever en Isaías Pastor, 34:4. Léalo, miren. Ok. Todos los astros del cielo se desintegrarán, el cielo se envolverá como un rollo y todas las Oiga, estrellas se apagarán como se marchitará y cae una hoja desprendida de una vid o una higuera. Y la espada del Señor aparece en el cielo y va a hacer caer sobre Edom, pueblo condenado a muerte. Ahí Sí, la referencia dice Isaías, bueno, en la mía. Y Apocalipsis 6:13 también está. sí, Apocalipsis. pero Pero entonces en entonces, en resumen, resumen, los elementos que son, pues lo que compone la creación, digamos, los astros, porque también, vuelvo, él se insisto, digamos, en Apocalipsis habla cuando abren los sellos, sello por sello, cómo a destruir digamos, los seres que hay en el mar, porque se van a volver muy salados. No me acuerdo exactamente qué es lo que le va a pasar al agua, pero se van a destruir la cuarta parte de la humanidad también, viene mortandad, bueno, es una destrucción tremenda, ¿no? O sea, si juntamos todo eso, pues esos son son los los elementos, elementos, digámoslo digamos. así, que van a ser Sí. desechos como tal. Por eso es que él dice, Apocalipsis. por eso es que en el 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, o sea, diciéndole Pedro a la iglesia, ¿no? Vea, considerando todo eso que va a pasar, porque él asume, no hace tanta claridad en esto porque él comienza la carta, acuerden, diciéndole a la iglesia, vea, no ignoren lo que ya está escrito, ¿ah? Lo que ya ha sido advertido, ¿no? Ahorita Milena acaba de leer Isaías, por ejemplo, que es parte de lo que Pedro le dice a la iglesia, acuerden lo que ya escribieron los profetas, ¿no? Todo eso está escrito, ¿no? Entonces, puesto que eso va a pasar, les dice,
¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces ahí comienza a dar consejos a la iglesia que aplican para nosotros hoy, ¿no? ¿Cómo deberíamos nosotros vivir sabiendo que lo que se viene es triste, es doloroso, que el día de la ira de Dios es algo tremendamente doloroso? Entonces nos recomienda, debemos vivir una vida santa y piadosa, ¿cierto? Básicamente, a veces uno le habla a la gente, vea, es que hay que vivir en santidad. Hoy en día ya ni se habla de eso, ¿no? La gente, vivir en santidad la gente lo ve como un mito, ¿no? O sea, acuérdate que un mito es una fantasía, ¿no? Dice, de hecho, por ahí tenemos una prédica que se llama La santidad, mito o realidad, porque la gente lo tiene como un mito, ¿no? Santo solo Dios, ¿no? Pero, o sea, ¿por qué el Señor dice sean santos como yo soy santo? Entonces, ¿por qué Dios nos va a pedir a nosotros que seamos santos si es que no pudiéramos serlo? Claro que podemos serlo, ¿no? Tampoco estoy queriendo Gloria. decir que somos infalibles, pues que nunca nos vamos a equivocar, pero no estamos las equivocaciones y algunas malas actitudes de pronto, pues no es que vayan en contravía de la santidad como tal, ¿no? Pero eso ya no se predica. Entonces, cuando habla de una manera santa de vivir, santa, acuérdate que algo santo es algo apartado para Dios, que ya ha sido segregado de este mundo. Nosotros hemos sido segregados de este mundo y congregados en Cristo, ¿no? Básicamente, ¿no? Ya no Pastor, vivimos como... Sí, Elsa. perdón, en una de las referencias que dio Anita, dice de Apocalipsis 6 a 13, y Ujú, dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como ujú, la higuera deja caer sus higos ujú. cuando es sacudida por un fuerte viento. Esto como que lo está diciendo en pasado, pastor, o yo estoy entendiendo mal este versículo. Léelo otra vez. Dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Es que acuérdate que el libro de Apocalipsis, digamos, todo eso le fue mostrado a Juan, ¿no? Acuérdate, Ujú. eso es como, por ejemplo, que tú, Elsa, no sé, que uno tuviera, bueno, tú no cualquiera, que nosotros tuviéramos esa capacidad como que nos acostamos en la noche y lo que soñemos vaya a pasar, por ejemplo, ¿no? O sea, y entonces que en sueños se nos muestre y diga, ay, mira, yo, no sé, pensemos en algo, en algo bonito, ¿no? No sé, como que uno se ganó la lotería. Un ejemplo, pensemos en eso. Es poner algún ejemplo que todos entendamos, ¿no? Entonces, si se vieras que me soñé que me gané la lotería. O sea, eso es en pasado, ¿no? ¿Por qué? Porque en el sueño ya pasó, en la visión ya pasó, ¿no? Aunque tú te despiertas y sin nada en la bolsa, ¿no? ¿Cierto? Entonces, eso digamos, Juan fue llevado allá y se le mostró, digamos, todo eso de las cosas que supuestamente las veía que estaban, eso es como cuando uno ve, ¿cómo te gusta? Un adelanto de una película o algo, un tráiler que le llaman, ¿no? Entonces, por eso está ahí, Juan está narrando lo que él vio y, dice, y es que yo vi cuando abrieron el sello, ¿entiendes? Los sellos todavía no los han abierto. Pero él ya vio como lo abrieron en pasado. ¿Por qué? Porque él ya vio la visión, digámoslo así, porque básicamente eso es lo que le fue revelado a él, y por eso lo escribió, ¿no? Pero digámoslo, hay muchas cosas, casi que todo lo del Apocalipsis todavía no ha pasado, ¿no? Porque son los tiempos finales, todavía cuando empiece a pasar eso, pues yo sinceramente espero en Dios que no estemos por acá. ¿Me Ay, entiendes? no. Pero él lo escribe como si ya hubiera pasado. ¿Por qué? Porque él ya lo vio y él está relatando ahí lo que a él le fue revelado, ¿no? Básicamente, ¿no? Oh, ok, Ok, bueno, entendí. entonces una manera santa es una manera apartada para Dios, o sea que ya no estamos enredados en los placeres de este mundo, básicamente, no queriendo andar aquí, por eso es que cuando uno habla de santidad ya la gente se extraña y por eso también está escrito en la palabra que la gente que antes nos veían esas cosas, cuando ya no nos ven eso, ellos se extrañan de que ya no compartamos las mismas cosas que ellos hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos sido separados de ahí. Entonces eso es vivir de una manera santa y lo otro es una manera piadosa. Acuérdate que algo piadoso es dedicado a las cosas de Dios, es esa inclinación que tiene uno hacia las cosas de Dios, esa es la piedad, ¿no? Básicamente eso se llama la piedad. Y por eso es que yo les he dicho varias veces que a una persona que tiene piedad, ¿cómo se le llama? Un pío. Un pío, ¿cierto? Bueno, Ajá. piadoso, pero es un pío, ¿no? Por eso es que hay muchos papas que ellos ponen pío uno, pío dos, pío tres. Es un pío, Porque son piadosos. un pío es una persona inclinada a la piedad, ¿no? Básicamente, dedicado a las cosas de Dios y que tiene ese cariño, ¿no? Inclinado su corazón hacia las cosas de Dios como tal, ¿no? Por eso es que cuando uno
es bueno con la gente digamos, es benigno, digámoslo así, bueno, le dice, ay, mira qué persona tan piadosa, ¿no? O sea, pues se supone que así fue ese fue el ejemplo que dio nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ok, entonces, primera recomendación es, vea, sabiendo lo que va a pasar, ¿cómo no vamos nosotros a vivir en una santa y piadosa manera de vivir? O sea, ¿cómo no lo vamos a hacer? Claro, ¿me entiendes? Pensando en lo que viene, ¿no? Después viene el versículo 14, pensando en estas cosas, ahí me está saltando el 13, pero sí, porque estamos hablando de los consejos que él está dando. Y en el 14 dice, por lo cual, oh amados, le dice a la iglesia, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Sin mancha e irreprensible. Acuerde que alguien irreprensible, ¿qué es alguien irreprensible? ¿Que es santo? Sí, pero hay otra definición. Justo. Honorable. Que no se le puede, Honorable. Intachable. ajá, Intachable. Sí, algo irreprensible es algo que no tiene, digamos, que no tiene nada que reprocharle, ¿no? ¿Cierto? No Exactamente, hay nada sí. que reprenderle, o sea, como quien dice, como popularmente decimos aquí en Costa Rica, no sé en otro lado, que dice, no, no tiene cola que lo maje, ¿no? Básicamente, ¿no? O como dirían en Colombia, no tiene rabo de paja, digámoslo así, ¿no? O sea, yo no tengo, ¿me Ajá. entienden? Soy irreprensible, o sea, a mí míreme lo que quiera. Por eso hay gente que es irreprensible que dice que, por ejemplo, pensemos en un político que sea, bueno, que es como complicado, ¿no? Pero digamos un político que sea transparente, ético, todo que digan, es que lo van a investigar. A mí investígueme lo que sea. Si quiere renuncio a mi inmunidad o lo que sea. Miren mis cuentas, miren mis declaraciones, porque yo no tengo nada que ocultar. ¿Me entiende? Eso es una persona irreprensible, ¿no? Así, de esa manera, es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia. Procuren presentarse, que es el mismo consejo que Pablo le dio a Timoteo. Procura presentarte como un obrero. eh, Aprobado. Aprobado, que no tenga nada de qué avergonzarse, es decir, irreprensible, ¿no? Sin vivir vidas ocultas, sin tener vidas dobles, sin mancha, o sea, básicamente, ¿entiende? Y cuando hablamos de todo eso, ustedes dirán, pastor, pero yo no creo que haya gente que sea, bueno, es que no estamos hablando de cosas ligadas a la santidad, ¿no? Obviamente, nosotros tenemos cosas que a veces actitudes que no, pues que contristan al Espíritu Santo de Dios, pero que no es que perdamos nuestra relación con Él. Ni nada. Yo siempre les pongo el ejemplo cuando hablan de pecados de muerte y todo eso, de que hay pecados que a uno lo separan de Dios y que hay otros pues, que contristan al Espíritu Santo. Siempre pongo el ejemplo del matrimonio, ¿no? O sea, por ejemplo, voy a poner el ejemplo mío con Milena. A veces Milena y yo tenemos peleitas, digámoslo así. Y a Así. veces uno dura disgustado y todo eso, pero no es que nos vamos a divorciar por eso tampoco. Después nos contentamos, ¿sí? ¿Me entiende? Ahora, hay otras cosas dentro del matrimonio que ya no es de dejarse hablar, no, ya eso es de divorcio. ¿Por qué? Porque son cosas graves, ¿no? Exactamente lo mismo con Dios. Hay cosas que son graves que rompen nuestra relación con Él. Y entonces, ¿qué le queda a la gente? Volver a pedir perdón, volver a nacer. Pero hay cosas en nuestro caminar cristiano que contristan al Espíritu Santo, ¿no? A veces actitudes, lo que dice la palabra, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado, ¿me entiendes? Pero en términos generales, cuando él habla de irreprensibles y manchas, cuidemos nuestro testimonio, o sea, que tanto nos ha costado construir, tengamos un corazón limpio, no tengamos raíces de amargura, o sea, se vale airarse, como dice la palabra, airados, pero no entremos en pecado, no cultiven en su corazón esos sentimientos de rencor, ni mucho menos, ¿no? Entonces, lo que está diciendo él, si el Señor venga, cuando venga, ¿cómo nos va a encontrar? Nos va a encontrar en paz con la gente, en la medida de lo posible, dice la palabra, estar en paz unos con otros, ¿no? ¿Y por qué dice en la medida de lo posible? ¿Por qué creen ustedes que dice en la medida de lo posible? Porque es bastante difícil lidiar con la gente. Porque no es fácil, ¿ah, Oscar? Por eso dice es que la palabra es tan perfecta que dice, hey, vean ustedes, en la medida de lo posible, en cuanto dependa de ustedes, estén bien con los demás, ¿no? Porque no es fácil, ¿no? Pero que hay que hacer el esfuerzo, hay que hacerlo. Entonces, después dice en el versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, ¿no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué se imaginan ustedes cuando la palabra dice, wow, pero no? Pedro le está diciendo a la iglesia, vea, vivamos una vida santa, piadosa, procuren vivir bien, que se presenten irreprensibles, en paz,
porque lo que nosotros estamos esperando, según lo que el Señor ha prometido, aparte de su venida también es que vamos a disfrutar de cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? ¿Qué entienden ustedes o qué se imaginan? ¿Qué les viene a la mente cuando hablan de cielo nuevo y tierra nueva? Pastor, hay un versículo que está en Isaías Ujú, 67:15 que habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. ujú. A la Nueva Jerusalén, pastor. La Nueva Jerusalén. Sí, pero exacto, lo que dice Oscar, la Nueva Jerusalén. Pero ¿qué se imaginan ustedes en esa Nueva Jerusalén? O sea, o lo que Que han no hay leído, llanto, Una belleza. que no hay llanto, no hay que, lloro. que no No hay va a haber llanto, mucha no hay paz, lloro. ¿Qué más? No, No hay no, que va a haber no hay marido. mucha paz, sol, ¿No hay qué, Esmeralda? que va a haber mucha paz. Va a haber mucha no, paz. ¿Qué más? no hay sol, no hay sol. No hay sol porque Dios lo ilumina con su presencia. ¿Qué más? Hay gozo. Hay No hay gozo. enfermedad. Bueno, hay El mar de muchas cosas que hemos cristal. leído, ¿no? Eh, Hay de, de- de- plenitud. de hecho, en Apocalipsis, todo lo que es el capítulo 21 y el capítulo 22 nos hablan de todo eso. De hecho, el capítulo 21 de Apocalipsis se llama así, cielo nuevo y tierra nueva, ¿no? Leo rápidamente a usted nada más para que se le haga agua a la boca. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ahora, mira lo que dice ahí, creo que era Elsa la que comentaba que si estaba en pasado, ¿no? Era Elsa, ¿cierto? Sí, Sí, pastor. ella. Mira lo que está diciendo Juan ahí. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, él está hablando de que ya lo vio, ¿cierto de sí? ¿Por qué? Porque a él se le fue presentado a él se le tuvo ese privilegio de que se le fuera mostrado. Entonces, él nos está contando lo que él vio, ¿no? Nosotros no lo hemos visto. Pues sí, porque a él se le fue revelado. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. ¿Cuál es el primer cielo y la primera tierra? Pero Recuerda que ahorita, hay tres En cielos, este Es ¿no? estado. donde ¿Cuál es el primer cielo? Aquí pasa. El que vemos, pues, están las nubes. Ujú, El que vemos, ¿no? Es el primer cielo. ¿El segundo cielo ujú. cuál es? El que no vemos. ¿dónde El están los universo. Están las astros, estrellas. las Universo. estrellas, dónde están las potestades y Las huestes? Los galaxias. astros. Ok, no entendí nada, pero bueno. Primer cielo, lo que vemos, ¿no? Las Ujú. nubes, lo que Los vemos, ¿no? pájaros, los El Segundo pájaros. segundo cielo, lo que no cielo, vemos, que son los planetas, el universo, las galaxias, el segundo cielo. ¿Y el tercer Entonces, cielo? ¿Cuál ¿dónde es? está Dios? ¿Dónde está El Dios? segundo cielo, el segundo cielo, pastor, ¿dónde están las huestes y potestades? Sí, digámoslo así, ya donde están los planetas y las galaxias y todo eso. Y el tercer cielo es donde está Dios, ¿no? Que allá fue llevado Pablo, ¿me entiende? Y imaginen ustedes, ya que menciono esto, que Pablo fue llevado al tercer cielo y él llegó a contar todo lo que vio allá, ¿o no? No, No, no le fue permitido. No le fue permitido, ¿no? Y entonces, ¿por qué hay gente, charlatanes, por cierto, que dicen, no, es que Dios me llevó al cielo, allí estuve 3 días y 2 noches en el cielo y después me fui al infierno 2 noches y un día, como si fuera un turno, y después se Que vienen acá a contar todo eso y a cobrar $20 en la entrada para contar toda esa experiencia, ¿no? sí, Imaginen señor. ustedes, si Pablo que fue llevado allá dice, a mí no me fue permitido contar eso, ¿para qué? Para que no me envanezca, ¿no? ¿Me entiende? Que podría hacerlo, pero no, ni me interesa tampoco Yo contar eso. nunca le creo a esos charlatanes que hablan esos cuentos, que fueron al infierno, que vieron al Papa, que vieron a yo no sé quién. Sí, 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 bueno. Bueno, entonces, esos son los. Bueno, estamos leyendo eso, ¿no? Ya me había ido. Dice: Yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: Escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Después de 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y después habla de una lista de los cobardes. Pero más adelante dice en el 22, y no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo en ella y el Cordero y la ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que brillen en ella porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Entonces, o sea, ahí hay una descripción más o menos, ¿no? Ahora, ¿queremos todo eso? Amén, diría. Todos, Una claro que sí consulta, lo pastor. queremos.
Sí, Oscar. Ahora que menciona el tema de la Nueva Jerusalén, hay un corito que dice, ¿verdad? Oh Jerusalén, eh, qué bonita eres, calle de oro y mar de cristal. ¿Eso es bíblico o eso fue un coro? No, sí, la Biblia habla de calles de oro y mar de cristal. Lo que pasa es que, digámoslo, es como utilizando digamos, lo que hace es utilizar algo conocido para que uno alcance como a, por ejemplo, a mí me dicen, es que eso va a ser una ciudad espectacular, y me dice, no sé, es que no alcanzo a imaginármela. Me dice, imagínense calles de oro. Entonces yo digo, inmediatamente ya, como yo ya sé que es una calle y sé que es el oro, entonces si yo me imagino una ciudad con calles de oro, yo digo, wow, es que eso ya se pasa de lo que uno puede imaginarse, ¿no? ¿Entiendes? Como para que uno, con la mente, esta mente finita, uno pueda dimensionar la magnitud de lo que es, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Ahora tú me dirás, pastor, pero ¿eso será verdad que van a haber calles de oro? No sé, lo que la Biblia lo pone es que yo creo que es para que uno dimensione, digámoslo, la magnitud de lo que va a ser, ¿no? Porque, pues, ¿qué le interesa a Gloria. uno que si son calles de oro? Me interesa lo que acabamos de leer, ¿no? Que Dios está ahí, Pastor, que no va a haber llanto, que sí. pero podría ser porque la mayoría de los instrumentos y de todo lo que tiene que ver con la presencia de Dios y de Dios, sí es de oro. Sí, podría ser, ¿no? También, pero ¿a qué te refieres tú que los instrumentos son de Dios? O sea que cuando se habla en la Biblia de los instrumentos y el arca y todo era con oro. Bueno, es que el oro, digámoslo, es un material que está muy ligado, digámoslo, a lo que es, digamos, si uno quisiera imaginarse algo valioso, pues inmediatamente se imagina algo de oro, ¿no? O sea, que es como lo que uno más maneja, ¿no? El oro es un material muy usado en la palabra como para darle, digamos, muy ligado a los reyes, a la monarquía, a puestos a la pureza, porque el oro es un material muy puro, digámoslo ahí, y que se prueba con fuego. Y entonces es un material muy usado, digámoslo, para ilustrar tantas cosas, ¿no? De hecho, los utensilios eran de oro y de plata, algunos también ahí, precisamente por la resistencia o por digamos, el hecho de que sean de ese material ya le da como, como que dignifica al utensilio como tal y permite consagrarlo como tal, ¿no? Por eso es que a uno cuando uno ve algo muy bueno, hay un dicho que dice que no se confíe, porque no todo lo que brilla es oro, ¿me entiendes? Es una palabra muy usada precisamente para que uno dimensione algo que es preciado, sí, que tiene mucho valor como tal. Ok, bueno, entonces, ¿queremos eso? Obviamente que sí, ¿no? Pero ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? Una vida santa, una vida piadosa, irreprensibles, en paz, cuidar nuestro testimonio. Y entonces el Señor dice, bueno, entonces la solución para eso es lo que está escrito en Amós, ¿no? Amós 5:4 dice, pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis, ¿no? Que es lo que nosotros queremos. ¿Queremos la ciudad nueva, los cielos nuevos? Sí, bueno, hay que buscar al Señor para que podamos vivir, ¿no? Básicamente, sobre todo en esta realidad en la que estamos viviendo, que hablamos ahora, donde la maldad cada vez va aumentando y va aumentando, y no basta sino con que uno mire un noticiero y vea la cantidad de cosas que se ven, ¿no? O sea, ¿estamos de acuerdo con que la maldad ha aumentado, sí o no? Sí, señor. Va de aumento en aumento. Pero ¿ustedes creen que es porque estamos en los tiempos finales? Sí, es correcto. Es que Bueno, ahí es como discutir el asunto porque que uno dijera, bueno, ¿por qué hay tanta maldad ahora? Bueno, es porque estamos en los tiempos finales. Pero es que si nos vamos aquí, si nos vamos acá abajo, por ejemplo, en lo que el Señor decía aquí en Génesis, Pastor, dice, Génesis, sí, yo considero que también tiene que ver mucho como lo que usted mencionaba, ¿no? Que ahora es más sencillo como darse cuenta de las eh, cosas. No es que el hombre, porque siempre da igual, nosotros sabemos que exactamente, sí. lastimosamente el hombre necesita redención porque ha sido el mismo desde el principio de la historia. Entonces, pues no es que la gente se haya hecho más mala, sino que de ahora por la difusión de la información es más fácil darse cuenta y que a uno se le paren los pelos de las cosas que hacen las personas, ¿verdad? Sí, es, Claro, es ligado a eso que menciona Juan Pablo, que iba precisamente a esto del Génesis, que uno diría, no, es que la maldad ahora es tremenda. No, la maldad siempre ha existido. Miren en Génesis claro. 6, miren en Ah, Génesis 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra.
¿Me entiende? Sí, señor. Y que Así todo es. designio de los pensamientos del corazón de ellos era era continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Cuando dice ¿qué entienden ustedes cuando dice que se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra? Que Pues le ahí lo dolió. dice, le dolió en su corazón. Le dolió, ¿no? No es que se haya arrepentido, porque él no es hijo de Ujú. hombre para mentir o para no, no, sino que le dolió. Entonces, la maldad siempre ha existido. Lo que pasa es que lo que decía Juan Pablo y lo que hablamos ahora es que ahorita uno se da cuenta de todo, absolutamente de todo, ¿no? Antes Ahora hay muchas nada cosas que uno no se da ahora nada cuenta de es nada, ¿no? Ahorita, antes las redes sociales ¿saben cuáles eran las redes sociales de uno la otra vez? los Bueno, telegramas, las cartas. los puestos de revista y de periódicos, ¿ah? Ajá. Que uno se paraba ahí a leer todos los titulares y uno se enteraba de las noticias, pero eran noticias del día anterior, ¿no? Porque obviamente los periódicos salen con las noticias del día anterior. Entonces uno al otro día por la mañana, mientras estaba esperando el bus, ¿no? Ahí en los puestos de revista, no, que echaron a este político, que agarraron a este, que metieron preso acá, que echaron al técnico de tal equipo, pero eran noticias del día anterior. Hoy en día no. Hoy en día a alguien pasa algo y ni siquiera le han pasado la carta y ya todo el mundo sabe que lo echaron, ¿no? ¿Me entiendes? Cosas de esas, ¿no? Entonces, Las redes sociales hacen eso. es por eso, ¿no? Estamos viendo una sociedad tremenda, ¿no? Después ahí en el versículo 11 12 ahí mismo en ese Génesis, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia, y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida por toda la carne, había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces, los tiempos, las personas de la época de Noé no es que sean tan diferentes a lo que vivió Moisés, ni tampoco sean tan diferentes a lo que vivió David, ni tampoco sean tan diferentes a lo que vivió Jesús en su época, ni muy diferente a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, la Ajá. maldad siempre ha existido. Lo que pasa es que hoy en día, con el avance de la tecnología y todo eso, pues uno ve como que las cosas aumentan, todo se dimensiona más, pero la maldad siempre ha existido. El aborrecer la Así es. palabra de Dios siempre ha existido. En estos días compartíamos en la radio de Jeremías y cómo Jeremías se angustiaba porque la gente no quería la palabra y él no sabía a quién hablarle, lo que decía Elsa ahorita. ¿Cómo les hablo? ¿A quién le hablo para que se arrepientan? Decía Jeremías, Elsa, para que no te desanimes. Y se desanimó Jeremías y el Señor le dijo, tranquilo, tranquilo, o sea, salte de esa actitud como tal, ¿no? O sea, y que a uno, ¿qué es lo que le puede servir? Lo que decía Pablo, ¿no? Pablo decía, vea, yo siembro, y Apolos que riegue, ¿no? Y el crecimiento lo da el Señor, pero nosotros hagamos lo que nos corresponde, que es sembrar, o como hablamos el domingo, ¿no? De Ezequiel con los huesos secos. ¿Vivirán esos huesos secos? Yo no sé, Señor. Y dice, claro que sí, profetízales, pero no es tu trabajo que ellos vivan, no. Tú profetízales, dales palabra y ya será Dios el que se encargue de hacer la obra, ¿no? Pero bueno, el caso es que lo común de esto que hablábamos de la época de Noé, de Moisés, lo común es que el hombre siempre ha buscado caminos alternos, ¿no? Caminos que, por cierto, lo apartan de Dios, y eso es precisamente lo que trae consigo la maldad como tal, ¿no? Que es la maldad que describe Pablo en Romanos 1. Acuérdate que Romanos 1 es una radiografía del ser humano sin Dios, ¿no? Es una radiografía tal cual, o sea, y si usted la lee, habla de que dejando el uso natural de los cuerpos, se envanecieron y hombres con hombres y entonces a raíz de todo eso, como no quisieron honrar a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. ¿Acuerdan? Exactamente lo que pasa, lo que está pasando ahorita, ¿no? ¿Por qué? Porque es un mismo libreto, o sea, acuérdense que un libreto, yo siempre les pongo el ejemplo de la película del Titanic, ¿no? Que sale una película nueva del Titanic y eso los cines se llenan, ¿no? Aunque uno ya sabe que el barco se va a hundir, porque eso es un libreto escrito. Lo que cambian son los actores, lo que cambian son la escenografía, pero el libreto es el mismo porque es el mismo libreto. Entonces, en esto de la humanidad, el libreto ha sido el mismo siempre y la maldad se ha mantenido siempre, ¿no? Porque ¿qué es la maldad? Vea, esta es una definición de maldad. Dice que es un estado mental de desprecio hacia la justicia, la rectitud, la verdad, honor y la virtud. Eso es la maldad como tal, ¿no? Entonces, la maldad, ¿de dónde viene la maldad? De la mente del hombre, perverso. Esa. Dice la palabra en Marcos 7, el Señor dice, porque dentro del corazón de los hombres, ¿qué pasa? De ahí salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones,
los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia. Bueno, todo eso sale ¿de dónde? Del de la corazón. mente del hombre. Y acuerda que el corazón es sentimientos, pensamientos, ¿no? Básicamente, entonces, Porque el corazón no piensa. cuando uno descuida su relación con Dios, y entonces ahí es donde uno comienza a dar cabida a todas estas cosas, ¿no? Alternas, los caminos alternos, alejándose uno de Dios, cualquier camino alterno que te aleje de Dios te lleva a la maldad, o sea, básicamente eso. Y lo que dice Milena es cierto, a veces a la gente le cuesta creer que si usted descuida su relación con Dios, le va a venir lo que le va a venir, ya uno ya sabe, por eso es que Pedro le decía a la iglesia, vea, no ignoren lo que está escrito, lo que ya está advertido. Es que, ¿por qué se extrañan? La gente sabe que apartado de Dios no podemos hacer nada y aún así se alejan y cuando les viene lo que les había venir, ahí sí claman a Dios y hasta y algunos le echan la culpa a Dios, ¿no? Pero bueno, ahora, ¿por qué Dios permite eso? ¿Qué es lo que dice? ¿Por qué Dios permite? ¿Qué es lo que la gente se pregunta? ¿Por qué Dios permite tanta injusticia? Y que la gente, porque Dios es justo y el pecado no puede quedar impune, ¿me entiende? En estos días escuchaba yo al presidente de El Salvador, que es creyente, obviamente, y él hablaba de los que están en las cárceles y todo, decía, no, no, yo, claro que Dios los puede perdonar y todo eso, ¿no? Por supuesto que sí, y toda persona tiene derecho a restaurarse, pero ellos cometieron crímenes aquí en lo natural y tienen que pagarlos, ¿entienden? Porque así es, así tiene que ser, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, volvemos a lo que escribíamos allá, buscadme y viviréis, ¿no? Cada vez se hace más necesario que la gente volviera otra vez a eso, ¿no? De saber que realmente si uno quiere vivir, hay que volver a eso que escribió Amós, ¿no? Amós quiere decir el que lleva la carga, ¿no? Básicamente, un profeta que le tocó profetizar. El tema de Amós era algo bien curioso. ¿Se acuerda que el reino de Israel se había dividido entre el sur y el norte, ¿no? Amós era del sur y era un desconocido, ¿no? Entonces había mucho pique entre el sur y el norte. Entonces, claro, a él le tocó predicar, siendo del sur, le tocó predicarle a los del norte. Y claro, no les cayó muy bien todo lo que predicaban los profetas de ese entonces, ¿no? Pero él hizo lo que Dios le dijo que hiciera, ¿no? Básicamente, y luego le dijo a esa gente, vea, busquen a Dios si quieren vivir, ¿no? Y además les dio algunos consejos. En Amós 5:5 les dijo, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis en Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. ¿Por qué les decía él a eso? Porque dentro de lo que estamos hablando de buscar a Dios para vivir, le decía, busquen a Dios para que vivan, pero no lo busquen ahí, ni en Betel, ni en Gilgal, ni en Berseba, porque Betel, Gilgal y Berseba eran lugares de adoración, pero eran lugares de adoración que ya se habían corrompido, ¿no? Por la idolatría y el paganismo. Entonces la gente seguía buscando a Dios en esos lugares porque eran lugares de adoración, ¿no? Pero pues más que buscar a Dios, lo que hacían era ir a centrarse en el lugar, ¿no? Como mucha gente le pasa, ¿no? Mucha gente va a la iglesia, pero por ir a la iglesia, ¿no? O sea, y a veces ni por la cabeza está pensar en buscar a Dios o en tener su relación con Dios, porque en la semana ni lo buscan, ¿no? Pero van un domingo a una iglesia buscando a Dios, ¿no? Pero uno no debe ir a una iglesia buscando a Dios, uno lo debe buscar en todo lugar, ¿no? Y primeramente si es que está en uno, ¿no? Y si no está en uno, ni para qué lo busca en otro lado, ¿no? Eso es como cuando uno va a un hospital y resulta que le dicen, no, es que el doctor no está. ¿Qué hace uno ahí entonces? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿no? Y dice, va uno allá y dice, no, el doctor no viene hoy. Yo no sé si ustedes se quedan ahí. Yo creo que más de uno dice, no, pues yo me voy para mi casa, ¿qué me voy a quedar ahí? Puede ser un hospital, lo que sea, pero si no está el médico, pues ¿para qué me voy a quedar ahí? ¿Me entienden? Entonces, básicamente eso, ¿no? Entonces, hay algunas recomendaciones, digamos, en estos minutitos que nos quedan, de buscar a Dios, ¿no? Porque la recomendación de Amos es busquen a Dios para vivir, buscadme y viviréis, ¿no? Pero no lo busquen en esos lugares santos, nada, no, no es tanto el lugar, es busquen a Dios, ¿no? Eso es como cuando a Jesús le dijeron, muéstranos el camino, y él dijo, pero si yo soy el camino, ¿qué más necesitan que quien que les muestre, ¿no? Entonces hay que buscar al Señor de todo corazón, ¿no? Porque acuérdense que el domingo les compartía yo hablando de eso del tribunal de Cristo, que obviamente vamos a comparecer para empezar nuestras obras, pero también las intenciones del corazón, ¿no? O sea, a veces uno hace algo que es bueno, pero también hay que pesarlo de acuerdo con qué intención lo hizo uno. Hay gente que hace cosas buenas, pero a veces con la intención de sacar provecho, de que le retribuyan, entonces eso ya descalifica la obra, ¿no?
Entonces dice Jeremías 29:10, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, acuérdate que a raíz de que el pueblo no quiso escuchar la advertencia de Jeremías, fueron en cautiverio 70 años. Entonces él dijo, cuando se cumplan los 70 años, porque él dijo 70 años y 70 años, ¿no? Dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo corazón. ¿Me entiendes? Entonces, si uno va a buscar al Señor, pues hay que asegurarse que lo busquemos de todo corazón, ¿no? Básicamente esa es la recomendación en el libro de Jeremías. No buscarlo solamente porque uno esté pasando una adversidad, que hay gente que busca a Dios solamente porque las cosas le van mal y después cuando se cuadran otra vez vuelven y lo abandonan, como es la típica, pero básicamente no se trata de eso, ¿no? Dice, buscarlo en la angustia aunque tú la hayas causado, ¿no? Porque a veces uno se mete en problemas por malas decisiones y la palabra también dice que si uno se extravía de su camino, que uno clame al Señor de corazón y todo eso y Él enderezará tu vereda. Dice, cuando hayáis engendrado hijos, dice Deuteronomio, hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis e hiciereis escultura o imagen de cualquier cosa, que ya les había advertido el Señor al pueblo que no hicieran eso. Dice, e hiciera lo malo ante los ojos de Jehová vuestro Dios para enojarlo, yo pongo hoy por testigo el cielo y la tierra que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos. Y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová. Y serviréis ahí a dioses ajenos, hechos de manos de hombres, de madera y de piedra, que no oyen, ni ven, ni comen, ni huelen. Mas si desde allí, ojo, todo esto que les acabo de leer es algo provocado por el mismo pueblo, ¿no? ¿Por qué? Porque no atendieron las advertencias del Señor y entonces más bien hicieron cosas malas delante de él para enojarlo y entonces él les dice, vean, entonces yo pongo por testigo al cielo y la tierra que cuando vayan allá a la tierra prometida, como hicieron esas cosas para enojar a Dios, van a perecer y van a caer en idolatría y entonces van a rogar a ídolos, a dioses hechos de manos que no oyen y todo eso, ¿cierto? Pero aún así el Señor siendo un Dios de misericordia, dice, mas si desde allí, desde esa situación ocasionada por su desobediencia, dice, mas si desde allí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscares de todo corazón y de toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcancen todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Entonces, a veces hay gente que dice, no, pues es que yo para qué voy a buscar a Dios si yo he hecho tantas cosas vergonzosas y todo, está bien, o sea, no es que uno diga que está bien lo que hiciste, ¿no? Pero si dice el Señor, no importa, si desde allí, desde esa situación y de esa condición, desde allí buscares de corazón a Jehová, tu Dios, Él no te dejará, ¿no? Entonces, es importante eso. La Entonces, Señor, gente dice que uno lo busca, que para que uno lo busca, si uno ha sido tan pecador en la vida, ¿para qué lo va a buscar? eso es exactamente lo que está diciendo la palabra, ¿no? Sí. Y después dice, ya para finalizar, dice, pero no lo busques hoy nada más. Primera de Crónicas 16, 11 dice, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, ¿no? No solamente, como les decía ahorita, cuando estamos mal, sino continuamente, ¿no? Y cuando dice buscad, buscad, acuérdate que buscar es un verbo, ¿cierto que sí? Buscar, ¿no? Yo busco, tú buscas. Eso, buscar es un verbo, es una acción, ¿no? Y también dice la palabra, busquen al Señor mientras pueda ser hallado, ¿no? Eso quiere decir que va a haber un momento que no va a ser hallado, ¿cierto? Porque si dice buscar al Señor mientras pueda ser hallado, es que va a haber un momento en que ya no va a poder ser hallado. ¿Cuándo no va a poder ser hallado el Señor? Si es que, digamos, uno debe buscarlo, vea, ahí, eso se puede ver en dos líneas, ¿no? Si una persona no le ha entregado su vida a Cristo y uno le dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado, ¿cómo lo interpretaría uno en ese caso? Hablamos de una persona que no es creyente. Que aún está vivo. Exacto, ¿no? O sea, cuando una persona está en pecado o apartado de Dios, no le dice, vea, busque al Señor mientras pueda ser hallado, es decir, búsquelo mientras usted esté vivo, ¿no? Mientras Porque, tenga vida. porque si usted se llega a morir así, ya no lo vaya a buscar, porque allá ya no lo va a encontrar, ¿no? Entonces, búsquelo mientras pueda ser hallado, o sea, mientras usted está vivo.
Ahora, si es una persona que ya le ha entregado su vida al Señor, pero ha descuidado su relación, como que es un, digamos, un cristiano ahí como medio tibio, ahí como que sí, como que no, o lo que hablábamos el domingo, como que le entregó Dios su vida está al bien. Señor y como que le entregó su vida al Señor y está ahí nada más esperando que el Señor venga, no hace nada. Entonces le dice, busca al Señor mientras pueda ser hallado, es decir, busca al Señor mientras está en usted todavía. Búsquelo ahí, o sea, ¿me entiende? Búsquelo en usted mientras pueda ser hallado, porque a como vas, va a llegar un momento en que usted lo va a buscar dentro de usted y ya no lo va a encontrar. ¿Por qué? Porque como vas, mejor dicho, estás acumulando puntos, porque hay un principio en la iglesia que nosotros manejamos que dice que el que piensa como antes, ¿qué pasa? Vivirá como antes. Tarde o temprano vivirá Tarde o como temprano. antes. El que piensa como antes, tarde o temprano vivirá como antes. Una persona le entrega su vida a Cristo y se queda ahí, dice, no, yo voy a esperar a que el Señor venga, y no hace nada, no renueva su mente, no se nutre de principios cristianos. Es cuestión de tiempo para que el perro vuelva al vómito, ¿no? Y la chancha al lodo. Entonces, esto de buscar es un verbo, ¿no? Eso es acción, eso no. Por ejemplo, cuando una persona va a buscar trabajo, no, uno no busca trabajo ahí sentado, cruzado de brazos, ¿me entiende? Es que dice, es que estoy en ayuno y oración porque estoy para que me salga un trabajo. Sí, está bueno, ¿no? Pero sí, pero pues, muévase, o sea, mande currículos. Antes a uno la otra vez le tocaba ir de puerta en puerta, dejar hojas de vida y todo. No, ahorita ya es por internet el asunto, o hacen ferias de trabajo, pero ¿me entiende? Pero no es, hay que moverse, ¿no? Buscar al Señor no. Y acuerden que aquí no es que el Señor tiene que venir a donde yo estoy, no, yo tengo que ir a donde Él está. Yo tengo que ir a donde Él está. En el pueblo de Israel, cuando iba caminando por el desierto, ellos llevaban una tienda que la montaban, que ahí era donde estaba la presencia de Dios. ¿Cómo se llamaba esa tienda? Tabernáculo. Tabernáculo. El tabernáculo. Lo ponían, y no lo ponían ahí en el centro del campamento, lo ponían casi que en las afueras. Y la gente, ¿y qué tenía que hacer la gente? Ir al tabernáculo. Ir al tabernáculo, ir allá, ¿no? O sea, no es que, por ejemplo, hagamos de cuenta, ¿no? Por ejemplo, Esmeralda, que Esmeralda fuera del pueblo y que Esmeralda fuera a ir ay, es que yo no quiero ir allá, tráigame en el tabernáculo aquí al patio de la casa para que yo pueda adorar a Dios. No, no es que le traían el tabernáculo acá, en el tabernáculo lo ponían en las afueras del campamento y la gente tenía que ir allá. ¿Me entiendes? O sea, al Señor hay que buscarlo, hay que ir a donde Él está, ¿no? O sea, nosotros somos los que tenemos que alinearnos, ¿no? Eso es que decir que, no, es que el Señor me persigue. No, o sea, el Señor está donde Él está, ¿no? Él está donde siempre ha estado. Nosotros somos los que tenemos que ir a buscarlo, ¿no? Entonces, básicamente es ahí, dice, no importa la condición actual que uno esté, acuérdense de eso, es bien importante. Si, no importa la condición en la que uno esté, pero si desde allí uno busca al Señor de corazón, uno lo encuentra, ¿no? El Señor le dijo a Jeremías, ¿no? Clama a mí, yo te responderé. ¿Cuál versículo es ese? Esto, Jeremías Jeremías 33. 33, 3. 33:3. Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé, ¿no? Y entonces, ¿pero dónde estaba Jeremías ahí? En una cisterna. Bueno, sí, fue más elegante Marquitos. Está en la cárcel, ¿no? Está en la cárcel, digámoslo así. Entonces, y digamos que si Jeremías clamó al Señor, si uno está en la cárcel, eso es como, vea, hago un paréntesis, cuando nosotros entramos a la cárcel, porque ya después de la pandemia eso se puso muy duro, uno entra a la cárcel y si uno le pregunta a los muchachos, para ustedes, ahí los que van al culto, ¿no? ¿Cuál es la prioridad para ustedes? Lo que colma sus expectativas. Y entonces, ¿qué creen que contestan ellos? Salir de ahí, Recuperar ¿no? la libertad. No, no crean que dicen eso, ¿no? Si uno está en un culto y uno les pregunta, ¿cuál es la prioridad para ustedes? Conocer al Señor, servir al Señor, y una cantidad de cosas. Mentira, la gente lo que quiere es salir de la cárcel. ¿Cierto que sí? Lo que quieren es salir de ahí. Tal vez ahí, lo que pasa es que en medio de la religión y todo eso, es lo mismo. O sea, uno le pregunta a la gente, ¿cuáles son sus prioridades? Mi relación con Dios. Y ni van a la iglesia. ¿Entiendes? Entonces son incoherencias, ¿no? Entonces Jeremías, el Señor le dijo, clama a mí, yo te responderé. Él estaba en la cárcel y después de esto, ¿qué pasó con Jeremías? Bien, pues Dios lo restauró, ¿no? Lo sacó.
Pero ojo, Jeremías en el 33:3 estaba en la cárcel y Dios le dijo, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú ni conoces, ¿cierto? Y en Jeremías 33:4, ¿dónde ¿Dónde estaba estaba Jeremías? Jeremías? Era en la cárcel. ¿Qué, Mile? No, no sé yo. Mile, En el díganos. mismo lugar. Bueno, es que Milena lo... Seguía en la cárcel. Sí, o sea, siguió en la cárcel. Dios no lo sacó de ahí. Digo, clama, porque es que la gente dice, pastor, es que yo, a mí me queda, no sé, porque yo he leído por allá que cuando la familia de Lázaro clamó al Señor de que Lázaro estaba enfermo, el Señor no fue, se quedó como 2 días más, 4 días más por allá y Lázaro se murió. Y entonces al final él no fue. Pero ahorita el Señor le dice a Jeremías, clama a mí, yo te responderé. Entonces al fin, ¿qué? Uno puede clamar a Dios y él responde. Es que el Señor le está diciendo, clama a mí, yo te responderé, pero no le está diciendo cuándo. ¿Me entiende? Entonces, en el caso del Señor, él dijo, no, yo después voy, porque ya había un plan para lo que iba a pasar y todo eso. Pero la enseñanza aquí es que uno no puede pretender que porque uno clama a Dios, él inmediatamente va a dejar de hacer lo que esté haciendo para venir a solucionarme aquello por lo que yo le estoy clamando. Jeremías clamó al Señor y él le dijo, clame a mí, yo te responderé y te enseñaré grandes cosas. ¿Se las enseñó? Claro que sí. ¿Dónde? Ahí mismo, en la cárcel, donde él estaba, ¿no? Entonces, básicamente, pero ¿qué les quiero yo decir con todo esto? Básicamente, hay que buscar al Señor, pero hay que buscarlo de corazón, hay que clamar a Él, pero realmente no por necesidad, no pensando que es un 911, que es el apagafuegos y todo eso, no. Clame a Él básicamente en esa necesidad, como dice aquella canción, o como dice ese salmo, así como el siervo brama, ¿no? Por las aguas, ¿no? De esa manera que nosotros clamemos al Señor porque queremos conocerlo, porque queremos vivir, entonces busquémoslo a Él básicamente no como estaba allá, no espontáneamente, sino continuamente, no cuando estamos bien, sino en cualquier momento, o sea, estoy bien, clamo al Señor, lo busco, lo considero. Yo creo que los que somos padres, y lo hemos, ya que se acerca el Día del Padre, uno aprecia y valora cuando los hijos lo consideran a uno, o sea, un consejo, conversan con uno, ¿me entiende? Pero que no sea solamente que uno les esté dando y dame, dame, dame. Es la misma situación del Señor. Pero bueno, por ahí va el tema del asunto. Empezamos hablando del día del Señor, obviamente que de que viene, viene. Hay que prepararse, hay que estar preparados, no sabemos cuándo va a venir. Hay unos consejos de Pedro a la iglesia, básicamente, vivan de una manera santa, piadosa, irreprensible, en paz con la gente, cuiden su testimonio, búsquenlo de corazón, o sea, clamen de corazón a Él y no se dejen embaucar por tanta cosa que en esos tiempos y ahora hay queriendo ridiculizar lo que en la palabra está escrito, ¿no? Por ahí anda el asunto, ¿no? No sé si alguien quisiera compartir algo adicional. Yo rápidamente, porque sé que todos se quieren ir a la cama, y más que está lloviendo. Yo le decía a mi esposa, pastor, o como que el domingo que usted decía, que puso el ejemplo de que Mari se levantó ahí del abanico, ¿ah? Ujú. Yo a veces porque Mari y yo, como todo matrimonio, comentamos cosas de la iglesia, de que uno ve personas que están ahí pues, como vegetando, otros saben y no ayudan, o pueden y no ayudan, otros saben y no enseñan. De todo hay, en las iglesias de todo hay. Entonces yo le digo a Mari, de como han pasado tantas cosas uno en la vida, pastor, digo yo a Mari, a mí el que me salvó fue el Señor. Y si yo ayudo a la iglesia, lo ayudaré hasta que tenga fuerzas, pastor, y con alegría. Y tal vez Ujú. la gente ve el ejemplo, si quiere ayudar también. La verdad es que este, ustedes, pues no sé, tal vez lo han notado que yo he dejado de ir a pescar. He abandonado un poco, algo que me gustaba mucho. Y la verdad es que le digo yo a Mari, ya yo viera mucha gente aquí que tuviera un buen cáncer, a ver si acaso, no están todos los domingos aquí, ¿verdad? Bueno, en caos ahí. Entonces uno tiene que ir, como dice usted, cuando esté bien y cuando no esté mal y cuando esté triste y simplemente estar, darle gracias a Dios por todo lo que le ha hecho a uno y no ser egoísta, ¿verdad? Con su tiempo. Eso era paz. Gracias, Marquitos. Bueno, sí, es que eso, por eso es que el Señor decía, acuérdense, ¿no? Que lo hemos hablado. Yo soy el Dios de qué? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Porque uno diría, pastor, ¿y por qué se complicó Dios tanto en decir? ¿Por qué no dijo yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Para qué repetir? No, porque es que la relación con Abraham es una, la relación con Isaac es otra, la relación con Jacob es otra. La relación de Dios con cada uno de nosotros es personal, ¿no? Y será tan fuerte como fuerte querramos que sea, ¿no? Nuestra fe será tan grande como grande queramos que sea, porque la fe no es Dios quien nos la aumenta. Acuerden que eso lo hemos hablado. La fe se aumenta en la medida en que conozcamos más, ¿no? O sea, entre más conozcamos, por ejemplo, poniendo un ejemplo de lo que estamos hablando aquí, o sea, aquí hay gente que nos conocemos de más tiempo que otro, por ejemplo, el caso de Mario. Mario apenas se está integrando al grupo y entonces ahí a medida que nos vayamos conociendo, ya uno va sabiendo y va viendo más confianza, pero si no hay conocimiento, pues no hay fe, digámoslo. ¿Me entiendes? Eso funciona como, eso es como que yo le dijera a Salvador, ahora que lo veo ahí en pantalla, le digo, Salvador, ¿tú confías en mí? Entonces dice, pastor, pero o sea, primera vez que lo veo. Y es cierto, entonces uno no puede confiar en alguien que no conoce, ¿me entiende? Que eso es lo que respalda la fe. Entonces uno no puede decir que confía, que tiene fe en un Dios que uno no conoce, uno tiene que conocerlo, uno tiene que saber cómo actúa Dios, que él responde, pero a su tiempo, a su voluntad y de acuerdo a lo que Él tiene establecido, no lo que nosotros queramos. Hoy en día se ha querido implementar algo que ya echa por tierra la oración, ahora ya no hay que orar a Dios para que haga algo, no, ahora hay que ordenarle a Dios. Yo decreto que esto se va a hacer ¿me entienden? Entonces ya están cambiando los tiempos y eso es lo que hemos hablado de que han pervertido el evangelio, ¿no? Entonces hay que conocer el evangelio verdadero para que uno no se deje engañar, que es lo que Pedro le está diciendo a la iglesia, vea, no se dejen engañar, ya consideren lo que ya fue escrito por los profetas, lo que está en la ley, considérenlo ahí, no se dejen engañar, ¿no? Como dirían por ahí alguien, no se dejen vender humo, ¿no? Porque hay mucha gente que vende humo. Pero bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por estas lindas oportunidades, por ver a Salvador, por tener a Mario ahí integrándose al grupo. Esperemos Pastor, que sigamos. Sí, Leonardo. una pregunta antes de orar. Ujú. Esto de los cielos nuevos y la tierra nueva, es que me dejó pensando. Digamos, entonces dice que las obras, o sea, todo lo que nosotros vemos ahorita va a ser pasado por el fuego. Correcto, sí. Lo que dice cielos nuevos y tierra nueva va a ser completamente nuevo y todo lo que vemos ahorita en este plano físico va a ser quemado, incluyéndonos, digamos. Incluyendo a ciertas cosas, digamos, lo que pasa es que cuando ya se dé esto, acuérdate que la iglesia es arrebatada, ¿no? Como tal, ¿no? Porque él menciona ahí, digamos, en parte dice porque las primeras cosas ya pasaron, ¿no? Inclusive lo mencionó por ahí en alguna cosa. Ah, bueno, pues dice ahí, porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron, ¿no? Y el mar ya no existía más, ¿no? Entonces, todas esas cosas pasan. Vamos a retomar en estos días, volvemos a hacer la seguidilla esa, o por lo menos por partes de lo que hablamos del Apocalipsis, de los sellos, para que veamos esos 7 sellos y uno pueda dimensionar realmente que la cosa va a ser terrible, ¿no? O sea, y ahí nos subimos nos volvemos jinetes del apocalipsis con los caballos también. Es un tema Oh, interesante. Pero bueno, ahí sacamos tiempo luego y lo vemos, ¿no? El próximo domingo en la iglesia vamos a ver, si Dios quiere, la doctrina del infierno, que es otro tema que hay que manejar también bien, y todo eso del Seol, y que, por ejemplo, yo pensaba, adelantándome un poquito nada más, antes de orar, por ejemplo, cuando el ladrón le decía al Señor, y el Señor le dijo, oye, estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Que a veces dice, entonces él se fue para el cielo de una vez, y entonces, ¿por qué la Biblia dice que vamos a dormir? Bueno, eso lo vamos a tratar de entender un poquito el domingo. Vamos a orar, ¿no? Vamos a darle gracias a Dios. Regálanos, Elsa, una oración ahí ya que estás ahí al lado del Salvador. O sea, ¿por qué no está ahí al lado del Salvador? No está al lado de cualquier personaje. sí, Padre amado, gracias Señor por este tiempo que nos diste, este tiempo que pudimos reunirnos para aprender de tu palabra, Señor. Gracias Señor por el grupo que pudo reunirse, Padre Santo, por Salvador, por Chavita, Señor, como le decimos nosotros cariñosamente, que Él tuvo a su disposición también unirse esta noche al grupo, Padre Santo. Gracias por cada uno de los que están reunidos en esta hora, Señor. Gracias por la palabra que nos trajo el pastor, Señor, y por darnos ese entendimiento también, eternamente agradecidos, Padre Santo. Ahora, Señor, nos disponemos a descansar, Padre Santo, guarda, Señor, nuestro descanso, Señor, y que podamos amanecer con bien, Padre Santo, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor.
Pusimos y ponemos este tiempo en tus santas manos. Amén. Amén y amén. Amén. Muchas gracias.